¿Qué pasa cuando la institución más poderosa del mundo se enfrenta a sus propios pecados? Pues Edward Berger nos sumerge en el misterioso y oscuro proceso de la elección de un nuevo papa. Es un cultivo perfecto para el tráfico de influencias y la incertidumbre. Pope is dead. Hoy los invito a analizar Cónclave. Vamos a ver qué logra y qué no esta película, así que acompáñenme. La película nos sitúa en un momento de crisis. Tras la muerte repentina del Papa, el Colegio de Cardenales se reúne en el Vaticano para elegir a su sucesor. Sin embargo, desde los primeros momentos, Berger nos deja claro que este no es un ritual sagrado y puro, sino una danza de poder, secretos y alianzas. La elección de un nuevo líder no es solo una cuestión de fe, es una lucha política que revela las grietas internas de la Iglesia y sus vínculos más oscuros. Cada personaje representa un aspecto diferente del poder, desde los conservadores aferrados a tradiciones hasta los progresistas dispuestos a romper las reglas. Es una trama que se construye sobre la tensión casi constante, y Berger explora estas dualidades sin jugar, pero tampoco justificar. El resultado es una historia que mantiene al espectador en vilo, mostrándole lo humano de estos personajes y lo desgastado de las instituciones que representan. Una de las fortalezas en Cónclave es su habilidad para utilizar el simbolismo como un recurso visual y narrativo. Las paredes de la Capilla Sixtina, con sus frescos de juicio final, se convierten en un recordatorio constante de las acciones de los personajes, como si la mirada de Dios los persiguiera. La estética visual utiliza la oscuridad de los interiores, los encuadres cerrados y las sombras alargadas para enfatizar la tensión y el misterio. El encierro de los cardenales en la capilla, sin contacto con el exterior, también simboliza el aislamiento y la desconexión de la Iglesia con el mundo real. Uno de los puntos fuertes de Cónclave es la atmósfera. La corrupción no se muestra explícitamente, pero se respira en cada escena. El ambiente de paranoia es palpable y Berger hace un excelente trabajo en hacer que el espectador se sienta como si estuviera en medio de una partida de ajedrez en la que no puede ver todas las piezas. La incertidumbre es la verdadera protagonista de la película, y eso genera un suspenso casi claustrofóbico que no cede hasta los últimos minutos del film. Sin embargo, aquí también surge una de las debilidades de la cinta. A pesar de construir una atmósfera densa y envolvente, el ritmo narrativo a veces se siente lento y en algunas escenas llegan a parecer reiterativas, como si el guión se demorara demasiado en ciertos puntos para recordarnos constantemente que la corrupción está en juego. Esta lentitud puede distraer al espectador e interrumpir la tensión ya lograda. El elenco brilla en sus interpretaciones, aportando profundidad y complejidad a sus personajes. Las actuaciones son sutiles pero poderosas, y cada actor parece comprender el peso moral de su rol. Mención especial merece Ralph Fiennes, quien interpreta a un cardenal con una calma enigmática que transmite tanto fortaleza como vulnerabilidad. Su actuación es una de las piezas claves para sostener el suspenso de la trama, y su mirada cargada de significado aporta más a su personaje que lo que el diálogo podría hacer. Cónclave es una película que sabe construir tensión y hacer que el espectador se sienta parte de esta lucha de poderes. Su enfoque visual es tan cautivador como opresivo, y el simbolismo religioso y político crea un nivel de lectura profunda y satisfactorio.
Sin embargo, la película también sufre de momentos de lentitud y algunos personajes quedan un poco desdibujados, como si la trama no le permitiera desarrollar su historia completamente. Esto deja queriendo ver más capas en ciertos personajes. En conclusión, Cónclave es una experiencia cinematográfica densa y atmosférica que explora el poder y el tráfico de influencia en una de las instituciones más antiguas del mundo. Es una película que nos invita a reflexionar sobre las contradicciones de aquellos que están destinados a guiar a millones y las luchas internas que enfrentan. Si te gustan las películas cargadas de simbolismo y tensión, sin duda Cónclave merece estar en tu lista. A pesar de algunos puntos débiles, es una historia que logra dejarnos pensando y cuestionando, y eso siempre es un triunfo para el cine. Para la fecha de publicación de este video, la película obtuvo un 92% de aceptación según la crítica especializada y un 85% según la audiencia. Como siempre, basándonos en el sitio de Rotten Tomatoes. Para mí, esta película es una manito arriba, sólida, con fuertes tonos, atmósfera impresionante, una dirección bastante delicada y sobre todo un simbolismo importante. Y bueno, hasta aquí con mi reseña. Me gustaría saber qué piensan de esta película. ¿Será que la Iglesia Católica y el Vaticano es así? ¿O esto es más ficción que otra cosa? Lo que sí tienes que hacer es darle un like a este video, suscríbete para que tengas más videos como este y también sígueme en el resto de mis redes sociales. Hasta una próxima crítica. Bye.